Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio para crecer en las relaciones familiares y en todo vínculo humano. Hoy tenemos a otro invitado de lujo, Germán Ortiz, que se sienta en este living. Bienvenido, Germán. ¿Cómo están? Una alegría estar acá. Bueno, la alegría es nuestra, un honor. Germán es, padre, por sobre todas las cosas, de una ya, ¿se considera adolescente con 21, la más grande? O... Y si diríamos que ya está en la etapa juvenil, ya está saliendo de la adolescencia. Bueno, un varón en plena adolescencia. 17 años. 17 años y una de 9. Que estaba entrando en la pre. Está entrando en la pre, con muchas ganas. Con muchas ganas, sí, pidiendo, ¿no?, ahí pistas en la preadolescencia, pero no te explico cómo. Muy bien, bueno, especialista en adolescencia, no solo en carácter de padre, sino en carácter de pastor, forma parte del equipo pastoral de la iglesia Buenas Nuevas, ahí en Mataderos, junto con Norberto Zaraco, un vasto y largo trabajo con jóvenes adolescentes en la GRAM, en la PEN, en especialidades juveniles. Hemos estado, sí, en lo que tenga que ver con adolescencia, más o menos nos hemos metido en todas. Siempre ahí metido. Escritor de varios libros ya referidos al tema. Esposo de Daniela. Esposo de Daniela, sí. Psicólogo social, hincha de Boca, obviamente. No. ¿Vos sos gallina, Germán? No, tampoco. Bueno, no se puede decir, digamos. No, hincha. Yo soy de la ciudad de Campana, así que soy de Villa Dálmine, del fútbol del ascenso. Pero en la primera lo elegí a Independiente como... El rojo. Bueno, días difíciles para los hinchas de Independiente. Bueno, vamos a nuestro tema. Queremos aprovechar esta media hora al máximo. Estamos hablando acerca de toda esta franja problemática, por lo menos así nos la vende la sociedad, desde preadolescencia, adolescencia y la salida de la adolescencia, no los hijos ya como la más grande acá de Germán y Daniela, la entrada en la universidad. Pero hoy nos queremos detener en la etapa del medio, no la adolescencia propiamente dicha, que no se sabe hoy de dónde va y dónde termina. Bueno, 12, 13 hasta los 18. Y pensamos en el tiempo de la escuela secundaria, ¿no? Que aquí en la Argentina va desde aproximadamente los 13 hasta los 17, 18, ¿no? Ahí pensamos básicamente en la adolescencia. Algunos cuando piensan en 13 piensan en pre, pero ahí podríamos pensar en la adolescencia, sí. ¿Caos o creación? Ese es el título que le hemos puesto a esta charla. Las dos cosas. Exactamente. Un poco de las dos cosas. Exactamente. Pero también hay dos cosas que, cuando te escuchaba hacer la presentación, dos cosas que se me venían a la cabeza. Primero, está bueno definir como problemático, pero cuando yo empecé a estudiar psicología social, me dijeron, aquí vamos a aprender cómo te haces problemas. Y yo dije, no, abandono la carrera ya mismo, yo problemas no quiero. Pero ahí ellos hicieron un planteo que me pareció muy interesante. No, la idea de problematizar es como cuando vos presentás los problemas de matemática en la escuela primaria. Tengo 3 manzanas, me comí una, ¿cuántas me quedan? Bueno, ese es un excelente ejercicio. El ejercicio de mirar una situación social, relacional y decir, a ver, ¿cuántas manzanas tenía? ¿Cuántas me comí? ¿Cuántas me quedan? ¿No? Eso es problematizar. Entonces está bueno que problematicemos muchas cosas de la vida. De hecho, cuando lo pensamos desde la fe, la mejor manera de presentarnos delante de Dios es problematizando. Señor, tengo esta situación, tenía tantas manzanas, me comí tantas, ¿cuántas me quedan? Señor, ayúdame a pensarlo, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido está bueno pensar en problematizar. Ahora, también es una pena si pensamos el camino que realizamos con nuestros hijos solo como un problema. Es una bendición enorme. Yo disfruto mucho de mis hijos. Mis hijos me enseñan una barbaridad, es increíble. Yo plagio a mis hijos en cada mensaje, en cada libro, porque ellos me enseñan un montón. Y por lo menos por ahora no les tengo que cobrar copyright, entonces está fantástico. Yo confieso que les robo muchos términos, palabras, no sé si es porque no quiero envejecer, pero... No, y hay ideas, conceptos que ellos me han traído que realmente me ayudan muchísimo a seguir pensando la vida. Y yo lo disfruto muchísimo. Ahora, ¿cuáles ves que son los problemas más recurrentes en la adolescencia de hoy? ¿No? Con Vale siempre hacemos el ejercicio con nuestros hijos. Acordémonos de cuando nosotros éramos adolescentes, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que coinciden desde su vivencia humana, pero el mundo cambió y es otra realidad, ¿no? Es un excelente ejercicio hacer memoria. Muy importante. Porque creo que si hacemos memoria de nuestra adolescencia podemos tener una mirada más comprensiva sobre nuestros hijos.
pero también es cierto que hay muchas cosas que se modificaron. Si vos me preguntás un problema, quisiera presentarlo de la mejor manera posible, pero encuentro muchos padres que cuando los chicos empiezan a caminar los 12, 13, 14 años, a veces un poquito menos, a veces 15, me presentan que los hijos tienen una mirada muy negativa de la vida. Ellos te lo presentan así y a veces hasta con miedo, ¿no? Mi hijo piensa que todo es una porquería, mi hija piensa que no hay solución a nada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo llamaría como una actitud depresiva frente a la vida. Y la verdad es que no te voy a decir que esto es común a todo adolescente, pero cada vez que camino y que voy por ahí andando me encuentro que esta es una mirada recurrente en muchísimos de los chicos. La apatía. Tengo ganas pero una apatía que no surge de simplemente no me importa nada. Surge de me importa mucho todo, pero todo me avasalla, todo me parece increíblemente, me pasa por arriba. Entonces, a ver, y tiene mucha lógica, ¿no? Vos tenés que pensar que los ojos se te abren en la adolescencia, es como yo siempre digo, es como si vos estuvieras en el fondo de tu casa y tenés esos muros que no son muy altos, que cualquier adulto puede mirar por arriba del muro, pero vos mientras estuviste en la infancia, ese muro era todo, la vida se terminaba en ese muro. Pero de repente en la vida adulta empezaste a crecer en altura y ahora le ves el patio al vecino. Algo similar pasa con la vida con los adolescentes. La vida de la niñez tenía una mirada acotada y de repente con la adolescencia empiezo a comparar, a mirar, a ver. Y en ese ver, con muy pocas herramientas emocionales propias de la edad, propias de la inmadurez, de repente me encuentro con la vida. Creo que esto está muy bien registrado en la película Cadena de Favores, donde el protagonista dice, el mundo es una porquería, ¿no? Esa es su tesis inicial, digamos, para trabajar eso. Para el que no la vio, la recomiendo ampliamente. Muchos adolescentes atraviesan por esa idea. Y el problema está en que cuando no hay elementos de esperanza y hay elementos de confusión, por eso está muy bueno el título, ¿no? Caos o creación, ¿no? Caos o esperanza. Y la verdad es que los chicos tienen una mirada así, tienen una mirada muy oscura y tienen razones para tenerla. Sí, y a esto hay que sumarle los adolescentes de ahora o los que entraron en la adolescencia en los últimos años, todo el efecto de la pandemia, ¿no? La pandemia lo único que hizo fue globalizar el desencanto. Afirmarlo, ¿no? Afirmarlo, claro, cual, la vida es así. Totalmente. Pero yo me animaría a decirte que he percibido en adolescentes prepandémicos, por decirlo de alguna manera, esta mirada oscura de la vida. Claro, la pandemia lo que mostró es que además esto está globalizado. Y esa mirada es una mirada muy compleja que si no la sabemos acompañar, en muchos casos yo lo que he visto es que a la edad de 15, 16 años ya se puede mirar desde otro lado. Hay otros recursos, hay otras herramientas. Entonces los muchachos empiezan a decir, bueno, no es tan negro como lo venía viendo, pero eso también mucho tiene que ver con cómo los acompañamos en ese proceso y cómo les mostramos que si bien no podemos transformar todo el universo, sí podemos transformar nuestro contexto inmediato. Sí. Ahora, ¿qué le dirías, no? Porque esta es la preocupación de tantos padres. En la pastoral lo vemos todo el tiempo, en esa mamá desesperada o ese papá. ¿Cómo hago, pastor, para entusiasmarlo con algo a mi nene? Está todo el día tirado en la cama, lo único que quiere hacer es scrollear en las redes sociales o jugar a la Play. ¿Cómo lo apasiono? Bueno, lo primero y principal es primero tranquilizarse porque por un lado, si nosotros observamos cómo está este planeta, si nuestros chicos les resbalara cómo está este planeta, creo que estarían más enfermos todavía. Si ellos pudieran tener una especie de entusiasmo delirante frente a lo que vivimos, entonces estarían muy mal de la cabeza, estarían muy mal. Entonces, el hecho de que mis hijos, que también atravesaron por esta situación, me refiero a los más grandes, tengan una mirada negativa de la vida, a mí por un lado me trae tranquilidad, porque digo, estás viendo lo mismo que veo yo, la cosa está muy mal, hay injusticia, hay opresión, hay abuso, hay, un montón de cosas que realmente justifican que digamos, che, la cosa está muy mal. Ahora, ¿cómo nos sobreponemos a eso? Es todo un desafío. Entonces, primero decirle a los papás, tranquilos. Por un lado, si tienen esa mirada de la vida, guarda, porque están teniendo una mirada bastante certera. Ahora, ¿cómo salir de ahí? Y ahí para mí está el primer desafío, que es nuestro. Si lo que queremos es pedirle pasión a los muchachos, no podemos pedirle pasión si nosotros no vivimos de manera apasionada.
sea, yo le puedo dar un discurso a mis hijos impresionante sobre la pasión en la vida, pero si no me ven apasionados a mí, no se lo van a creer. Recuerdo una vez un adolescente que me dijo, mi papá es buenísimo, es el mejor papá que yo puedo pensar, dice. Pero cada mañana cuando se levanta, se queja de levantarse. Y vivía cargado con el muchacho vivía cargado con esa realidad y entristecido, porque era lo que él rescataba como algo importantísimo que su papá le comunicaba. No vale la pena levantarse cada mañana. Entonces, obviamente, eso tiene un efecto. Si nosotros no le encontramos la pasión a la vida, nuestros hijos, bueno, aquí viene un tema que casi es un cliché, que nuestro ejemplo va a hablar mucho más fuerte que lo que nosotros podamos decir, ¿no? Sí, es lo que se habla por ahí, viste, del modelado, ¿no? Que a veces los papás dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y esto, o sea, lo que vos vas haciendo lo va copiando, lo va adquiriendo. ¿Sabés que esto que decís vos de esta problemática, y coincido plenamente, que me pasa mucho al trabajar con adolescentes, esta mirada de decir, no hay nada, o sea, es el blanco o el negro, ¿no? Decir, ya está, se acabó. Por eso vemos tantas problemáticas complejas a veces de chicos que por ahí yendo a extremos, ¿no? O no quieren vivir más. No solamente aquel que se quiere quitar la vida, sino aquel que decide ya como no vivir más, como si fuesen unos zombies, ¿no? Estoy en la vida, pero realmente no hay nada. Claro. ¿No? Sí, se plantea una situación así como que el tema es cuando esa mirada del mundo crece en dolor, ¿no? Y ahí hay una cosa muy sufriente. Y los papás, muchos de los papás que, como dice Seba, vienen como desesperados, lo que están viendo es eso. Hijos profundamente dolidos, muy, muy adoloridos. Esto se agrava mucho más, y esto también hay que hacerlo notar, cuando, además de que ya el mundo que se ve es un mundo caótico y es un mundo que causa daño, un mundo muy hostil, la casa es hostil. O sea, porque si encima el mundo fuera de mi casa ya es muy complejo, si el mundo dentro de mi casa es terriblemente caótico o es hostil, obviamente este pesimismo, que es lo que realmente observamos, se va a agravar mucho más, ¿no? Yo, en lo personal, en algún momento de mi vida atravesé por una crisis con mi esposa, cuando mi hijo varón tenía 4 años, y fue muy interesante ver la reacción de Franco, que se volvió un nené con características violentas, ¿no? Entonces, cuando miramos esa situación, me acuerdo que buscamos ayuda, y el primer elemento es, si ustedes no consiguen serenar su hogar, no pretendan que el chico se serene, ¿no es cierto? Y la verdad es que tuvimos que trabajar en la serenidad de nuestro hogar. Y al trabajarlo fue interesantísimo ver cómo el impacto sobre la vida de Franco fue totalmente, yo diría casi de inmediatez, ¿no? Estoy hablándote de meses, ¿no? Entonces, obviamente, si nuestra casa se suma al caos social y globalizado, bueno, obviamente la mirada de nuestros hijos va a ser aún mucho más pesimista, ¿no? Y sí, vamos a ver esto. Y al caos no solo social y familiar, sino el caos interior propio de la etapa evolutiva en la que está el chico, ¿no? Además, esa es otra de las cosas que a veces a los padres nos cuesta entender. Es adolescente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ya sabemos todas las cosas que nos enseñaba Piaget, ¿no es cierto? Ya las sabemos, ¿no? De que están atravesando por un montón de cambios sociales, etcétera, 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 etcétera. Pasan de pensar en el pensamiento concreto a pensar en el pensamiento abstracto. Hay muchas cosas que se le complican. Y ahora sabemos también esto que nos aportan las neurociencias, de que todavía están formando su lóbulo frontal, que es justamente el que les enseña o que les ayuda a planear, organizar, analizar, etcétera, 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 ¿no? Es muy crudo mi adolescente, me dice las cosas directamente, ¿no? Porque bueno, esto que decís, ¿no? Está desarrollando y aprendiendo. ¿no? Porque no sabe las consecuencias de decírmelo tan crudamente. Exacto, no es contra vos, ¿no? A veces a los papás le decimos, no es contra vos. O sea. Muchos papás nos hemos preguntado durante mucho tiempo, ¿qué tiene mi hijo en la cabeza? Y lo que no sabíamos es que el problema es que lo que le falta en la cabeza, no lo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ese es un proceso. Yo hago muchas bromas con los adolescentes, tanto con los míos de mi casa como con los de mi iglesia, sobre este tema, ¿no? Sobre todavía ese proceso de formación. Yo lo explico de esta manera, encuentro esta manera de explicarlo. Hay un tema, todavía falta desarrollar el hardware, ¿no? Muchas veces pensamos que era un problema solamente del software que le administrábamos, que no es menor ese tema. Pero ahora sabemos también de que lo que le podamos dar de información a nuestros chicos
entra en un software, en un hardware que todavía no está desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante. A veces nosotros nos ponemos de la cabeza porque vemos el desorden de la habitación y cuando le preguntamos por el desorden, los chicos nos miran como diciendo, ¿de qué desorden me estás hablando? ¿No es cierto? Y antes pensábamos que era un tema de mala crianza, de mala educación, es un mal aprendido, ¿no? Los padres decíamos, no es mal educado, es mal aprendido, dice, porque yo lo educo bien, dice. Sí, vos le dabas el software correcto, pero tenés que saber que todavía el hardware está en formación. Eso, para mí, levanta una gran responsabilidad sobre el mundo adulto, porque significa que lo que ellos no pueden procesar analítica y organizativamente, nosotros tenemos que ayudarlos, ¿no? Por eso hay cosas que a mí me asustan del mundo en el que vivimos, de nuestra legislación y de nuestra manera de ver la vida, porque le estamos pidiendo a chicos que no tienen condiciones ni siquiera biológicas para tomar determinadas decisiones, le estamos dando libertad de decisión en cosas en que ni la misma biología nos da aval para hacerlo. Entonces ahí es donde realmente tenemos que pensar que el rol adulto durante ese tiempo es vital. Sí, y en lo que respecta al software, siguiendo tu metáfora, ver la adolescencia como una etapa de descubrimiento de dos cosas fundamentales, la identidad personal y el propósito de vida, ¿no? Totalmente. Entonces es normal, otra de las grandes preocupaciones de los padres hoy en día, ligado también a la apatía, ¿no? Las adicciones tecnológicas, ¿no? Sí. Todo el día, en las redes, en esto, y bueno, ahí adentro es todo un flan y estás tratando de generar algún tipo de proyecto identitario, ¿no? ¿Con quién me identifico, ¿no? En esa etapa, ¿no? Totalmente. Y ahí eso es muy interesante y quizás, a ver, para ponerle como un seguimiento a lo que estás diciendo, el tema de la formación de la identidad, otra vez, requiere muchísimo de nosotros, porque somos nosotros los que le vamos diciendo quiénes son. A ver, alguien dijo con muy buen acierto que la primera influencia de nuestros hijos somos los padres. Y a continuación no somos la única, que para mí eso es también importante tomarlo en cuenta, pero somos la primera. Entonces, somos nosotros los primeros que le decimos quiénes son, ¿no? Y después eso se va discutiendo, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, yo le digo princesa a mi hija más grande, y mi hija grande me dice, papá, no quiero ser una princesa. Las princesas son personajes de adorno, así que no me llames más princesa. Está bien, está en la definición de su identidad, pero es mucho más fácil romper con el concepto de princesa que romper con el concepto de estúpida o de inútil o etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso es muy importante de verlo porque soy yo, como papá y las mamás, los que convivimos, los primeros que le decimos a nuestros hijos quiénes son. Y por eso ahí se vuelven muy importantes las palabras. Este no es un hecho menor. O sea, las palabras tienen un peso importantísimo en la vida del ser humano. Tengamos en cuenta que quizás nos distinguen del resto de las especies del universo. Entonces las palabras tienen un peso muy importante. Si nosotros le decimos a nuestros hijos cosas negativas, lo más probable es que lo vayan comprando y adquiriendo en su cabeza como verdad, como realidad. Entonces no le pidamos a nuestro muchacho, esta va a ser. Soy un tonto. Yo soy esto. Siempre me acuerdo, hace un tiempito atrás presidí la ceremonia matrimonial de una mujer grande ya en sus segundas nupcias, ella viuda, y ella dice, mi mamá me decía, hija, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y vos, hija, naciste estrellada, ¿no? Entonces decía, yo vivía estrellada, hasta que no me encontré con Jesús, que me dijo no, yo hasta ese momento vivía estrellada, porque la opinión de mi mamá era realmente importante. Y estamos hablando de una mujer muy grande, que a lo largo de su vida, estamos hablando de una mujer de pasado los 40 años, que seguía viviendo estrellada por lo que su mamá le decía, ¿no? Bueno, entonces eso es muy importante. Ahora, obviamente, cuando el mundo es hostil, y este es un tema también muy importante, si el mundo es hostil, yo voy a tratar de escaparme. Pero eso es cualquiera. Si tu casa se pone en llamas, vas a querer escaparte. Entonces, si el mundo es hostil, si el mundo está en llamas, vas a querer escaparte. Y ahí la tecnología es un elemento increíblemente novedoso para el escape, porque está al alcance de tu mano. Vos podés agarrar, te metés adentro del celular
y escapás hacia donde vos quieras, hacia el mundo que vos quieras, el mundo de las series a través de los portales de entretenimiento, a través de YouTube, a través de la pornografía, a través de un montón de elementos, vos ¡pim! Y te fuiste del mundo de porquería en el que vivís. Entonces ahí hay un desafío interesante para los papás. ¿Qué le ofrecemos a cambio como un mundo, como una realidad cuidada, protegida, de aventura positiva? Le tenemos que dar una alternativa. Desde una cosa, dejá de mirar esa porquería, no vamos a lograr nada. Tiene que haber un espacio creativo de, vení que te propongo una alternativa. Vení, vamos a la cancha. Vení, vamos salgamos al parque. Vení, vamos qué sé yo. A pescar. A pescar, tal cual. Vamos a pescar, vamos a salir, vamos de vacaciones y nos vamos a meter en las sierras o nos vamos a caminar la playa. Entra la creatividad, ¿no? Sí. Porque a veces esto que decís la palabra es tan importante y a los que nos ven que ya estás embarazada, desde ahí tenés que hablarle, ¿no? Totalmente. Ya estamos en adolescencia, pero los que ven que tienen hijos más chiquititos, empezar hacia atrás. Pero esto de... para como dividir, ¿no? Por un lado, lo que se le dice al hijo, que muchas veces decimos mal o maldecimos a nuestros hijos, esperando que ellos tengan una responsabilidad que todavía no están preparados para tenerlas. Entonces le decimos, vos tendrías que haber hecho esto, tendrías que... Y esa personita que aunque tenga 13, 14, 15, su cerebro no está desarrollado, entonces las palabras ahí vienen negativamente, exigiendo algo que ellos no pueden hacer, ¿no? Y por el otro lado, esto que decís, ¿no? Entendiendo que ellos están en ese proceso, cómo nosotros ser creativos para ir ofreciéndole cosas que van formando y van formateando esta parte del cerebro que es sumamente plástica y que se pueda moldar a esto que queremos. Que no es que ya está, porque la sociedad, y esto de un lado más sociológico, nos lleva a pensar que ya un nene a los 10 años puede hacer lo que se le antoja. O sea, ya no necesita de esos papás. Y el adolescente menos. El adolescente tiene que ser responsable y el padre no es responsable ya por esa vida. Entonces a veces a los papás les cuesta entender que este proceso lleva tiempo y a veces lleva lágrimas, a veces lleva dolor, pero también a veces lleva risas, alegrías, creatividad y cosas que están buenísimas, que no tienen que ser un sufrimiento etapa. Te escucho y dos cosas, ¿no? Primero, lo que vos estás hablando no es un elemento meramente moral o religioso, ¿no? Esto para mí es muy importante para que lo entiendan los papás. No estamos hablando desde un lugar piadoso, de familia Ingalls, y como somos promotores de la familia Ingalls queremos enseñarte esto porque somos buenos, piadosos, y en este momento suena una campanilla y se nos pone la aureola arriba. No es eso. Ya está demostrado hasta científicamente. No podemos pretender una desligazón de responsabilidad sobre la vida de nuestros hijos porque nuestros hijos ya caminan y alcanzan la llave de la luz. Eso es una locura total y absoluta, ahora demostrado de manera científica. Tengo que acompañar en el proceso a mi hijo, especialmente en el proceso de toma de decisiones. Y hay algunas decisiones... Mira, la hipocresía de nuestra sociedad hace que nosotros retardemos el registro de conducir mucho más que la toma de decisiones sobre, por ejemplo, el cambio de la identidad sexual. O sea, es una locura absoluta. Y eso es simplemente por intereses creados detrás de esta situación. Entonces, nosotros tenemos que... Eso deberíamos tenerlo claro. Hoy ya no es un posicionamiento religioso, es un posicionamiento de percepción científica, si querés. Entonces, eso es una locura total y absoluta. Voy a hacer la gran Alejandro Fantino. ¿Me está diciendo que tengo que ponerle límites a mi hijo adolescente? Totalmente, porque él no se los va a saber poner. Pero esto es tan descabellado como agarrar y decirle a mi hijo, si querés andar a la escuela o no, es tu decisión. Si querés, alimentate bien, si no, es tu decisión. Vos querés vivir a caramelos, viví a caramelos. A ninguno de nosotros se nos ocurriría. A nadie se le ocurriría decir a mi hijo, si querés cepillarte los dientes, cepillátelos. Pero le damos libertades en cosas que son mucho más graves que si se te caería una muela. Entonces, eso es un desquicio que realmente deberíamos detenernos y observarlo, por lo menos por un instante. Y ahora no desde un lugar religioso, no desde un lugar piadoso, no, ni siquiera tiene que ver con, qué sé yo, con alguna ambición loca o delirante de parte mía de controlarle la vida a mi hijo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cuidarlo. Llega un momento en la vida donde, y todos los adultos que estamos acá lo atravesamos, tomaremos la decisión de romper o no con nuestros padres. Todos. Algunos quedamos medio traumatizados y quedamos ligados a la figura de papá y mamá y tenemos que revisarlo eso también.
No estamos hablando de que tengo que comerme todo lo que mi papá. Pero hay un momento en la vida donde voy a romper. Pero no es a la edad de la adolescencia. Los papás tenemos que seguir poniendo límites, tenemos que seguir mostrando cosas. De alguna manera, si lo querés ver así, hasta dándole algo para romper. Porque si no, ni siquiera le das nada para que rompa, ¿me entendés? ¿Con qué rompe? Con la nada. Porque el papá se ausentó, se fue en aras de una supuesta libertad. Que más que libertad es un acto de crueldad. Es como arrojar un hijo al precipicio y decirle, sé libre, hijo. Claro. Sí, formar seres pensantes que internalicen sus límites, ¿no? Con esto de que tengan algo para romper, ¿no? Me acordaba un consejo de Marichú Sertún, una especialista en crianza, hablando acerca de otra de las grandes preocupaciones de los padres en la etapa de la adolescencia, ¿no? Las influencias, los amigos cercanos, bueno, el que puedan decirle no a las propuestas negativas características de la etapa, ¿no? La droga, el consumo. Y esta especialista decía, para que un chico en la adolescencia pueda decirle no a sus pares, tiene que haber aprendido a decirle no a sus padres en la infancia. Esto lo haces porque te lo digo yo, que soy tu madre. No. Tu objetivo como padre es lograr que tu hijo internalice el límite y que tenga autodisciplina. Para tener autodisciplina, primero tiene que tener una disciplina, un límite bien fijo. Porque esta es otra, no la fácil. Te quiero el celular. Y nos vamos del extremo permisivo al extremo autoritario, ¿no? La vida está diseñada de una manera, querramos o no querramos, donde los padres le hacen de marco de referencia a los hijos. Querramos o no querramos aceptarlo, funciona así. Te guste o no te guste aceptarlo, funciona así. Vos le das marco de referencia a tu hijo. Las personas que están cerca a los hijos, llamen padre, madre, tutor o encargado, le van a hacer referencia a los hijos. La pregunta es qué clase de referencia vas a hacer. Si vas a hacer una referencia que sea como demasiado elástica, si vas a hacer una referencia muy, muy rígida, pero referencia le vas a hacer. Y a partir de ahí surge algo que es muy importante observar. Si influenciás sobre la generación que viene, tenés una enorme responsabilidad. Y aquí viene un detalle que es importante. Todos nosotros debemos hacernos responsables por nosotros mismos. Y esto para mí es importante. Tenemos que revisarnos constantemente como seres humanos. Supongamos que del otro lado no hay ni siquiera, hay una persona que ni siquiera tiene hijos biológicos, ni adoptivos, ni nada. Como adultos, la Biblia nos enseña el desafío de ser responsables para con la generación que viene. Por lo tanto, tengo que revisarme. Y esto es primeramente para mí, ¿no? Tengo que revisarme, tengo que chequearme, tengo que preguntarme, tengo que mirarme. Enseñamos esto de relaciones saludables a las cuales poder rendirles cuenta, que nos puedan observar, alguien que me pueda decir, construir un vínculo, que me pueda decir, Ger, me parece que se te fue la mano con tu hijo, Ger, me parece que estás siendo demasiado blando, gente que entra en mi vida, me ve y me chequea, para mí es muy importante. Y somos responsables, primero por nosotros mismos, pero cuando vos empezás en cualquier espacio donde vos seas influencia, ya, yo lo diría de esta manera, hoy justamente lo hablábamos con Daniela, tenemos que ser conscientes que al entrar en cualquier tipo de relación, eso genera una responsabilidad mía para con el otro. Cuando Dios le pregunta a Caín, cuando Caín le pregunta a Dios, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La respuesta debería ser sí. Porque toda relación conlleva una responsabilidad para con el otro. Cuando yo me relaciono con alguien, no puedo decir, me voy a relacionar, pero no voy a ser responsable en lo absoluto de lo que le pase al otro. No, entonces no te relaciones. Metete adentro de un cuarto de pánico y viví toda tu vida ahí adentro. Porque así no funciona. Tenés que ser responsable por el otro. Eso obviamente alcanza la relación padre-hijos. Entonces yo tengo que ser responsable. Y eso me exige. Perdón, si no te gusta, pero la verdad es esa. Te exige, nos exige la responsabilidad. Y ahí lo tenemos que mirar. Después está cómo generamos, siendo responsables, cómo nos cuidamos nosotros mismos, cómo generamos el contacto vincular, ¿no? Y ahí aparece un elemento que también, Vane, vos lo tirabas recién, que tiene que ver con esta construcción de experiencias que van más allá de la construcción sobre el hacer. Dificilísimo esto. A mí me llamó la atención, yo hace
ya un par de años que vengo hablando fuertemente de que el ser es más importante que el hacer, pero muchas veces me he descubierto hablando con mis hijos y que mis hijos me transmitan que mi vínculo con ellos se queda patinando en el hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, sin darnos cuenta y con muy buena intención, pivoteamos sobre el hacer de nuestros hijos. ¿Para qué los convocamos? Para felicitarlos por lo bien que hicieron tal cosa o para retarlos por lo que hicieron mal, ¿no? Y este para mí es un punto muy importante. ¿Cómo construir experiencias donde no pivoteas sobre el hacer, sino sobre el disfrute del ser? ¿Qué llamo esto? Anda al cine. ¿Para qué? ¿Para darle una clase de cómo hacer y cómo dejar de hacer? No, para disfrutar que somos padre e hijo. Te amo y me gusta pasar tiempo con vos. Me encanta morirme a carcajadas con vos, me encanta que nos emocione lo mismo que estamos viendo en la película. Salí a caminar, salí a pescar. ¿Y qué enseñanza hay de todo esto? ¡Ninguna enseñanza! Y me lo digo a mí primero que nada, que tengo en automático enseñar, ¿no? Porque soy maestro. Pero entonces eso hace... mi papá me ama porque soy. No importa si me saqué una buena nota. Me hiciste acordar de la mejor definición que me dieron de familia en la universidad. Familia es el lugar donde somos amados por el solo hecho de ser, sin importar el hacer. Sos mi hijo, yo soy tu padre y nos amamos a partir de forma incondicional. Te voy a robar tu apunte de la facultad. Bueno, esa es la mejor definición. Es tal cual. Y eso debería pasar en nosotros, ¿no? Mi hijo tiene que saber que independientemente de lo que haga, lo voy a amar por lo que él es. Es su condición de hijo que, cuando lo llevamos al primer mandamiento o al segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el hecho de que pensemos en nuestros hijos nos tiene que llevar a pensar que tenemos una responsabilidad para con nuestro prójimo más prójimo. La idea de familia es la mayor proximidad que puede construir un ser humano. Por lo tanto, yo entiendo que el concepto que la Biblia nos regala de amar al prójimo nos ayuda muchísimo de manera práctica. ¿Por qué? Porque nos dice, vos tenés que amar, hacete responsable de las personas que tenés cerca, de los que tenés próximos, de tu prójimo. Entonces, tu esposa y tus hijos van a ser a lo largo de tu vida, tu esposa en el caso de las mujeres, por supuesto, las personas más próximas a tu vida. Y lo que la Biblia te enseña es, esa es tu mayor responsabilidad. Ahí vos tenés que dedicarte, tenés que prestar atención. ¿Y por qué lo amás? Porque está próximo. Punto, no hay más explicación. ¿Se porta mal? ¿Sigue próximo? Sí. Entonces tenés que amarlo. ¿Se porta bien? Fantástico. ¿Que está próximo? Tenés que amarlo. Entonces, amar, a mí siempre me gusta decirlo así, es valorar, respetar y cuidar. Entonces necesitamos trabajar eso. Así es. Germán, para terminar, porque el tema es enorme y se nos voló el tiempo, metiéndonos en el hacer, para los padres, madres que están ahí del otro lado mirando y escuchando, una cosa que todo padre o madre de adolescente debería hacer y una cosa que no debería hacer bajo ninguna circunstancia. Algo decíamos recién, esa presencia que valora el simple hecho de ser. Y no hay manera de valorar el ser sin invertir tiempo de calidad. Estar. Mirar, escuchar. Si no estás. Entonces, a veces es valioso poder construir eso. Tiempos donde vos estás y el chico, la chica, la nena, el nene saben que vos estás porque sos valioso. Déjame decirte algo más sobre eso, sobre lo positivo. Decíamos recién que somos la primera influencia sobre nuestros hijos, pero no somos la única. Entonces creo que todo papá sabio, toda mamá sabia, lo que hacen es construir un entorno alrededor de nuestros hijos con otras influencias. Claro. No cerrándolo, sino abriéndolo, pero abriéndolo a influencias positivas. Y aquí hay un llamado de atención para padres de niños y preadolescentes, porque este ejercicio en la adolescencia de 16 para arriba se hace más difícil. A veces vos le decís, juntate con este, y el tipo dice, es la última persona con la que me voy a juntar, sí, por el hecho de ser rebelde. Engancharlo en el grupo de adolescentes de la iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, y ahí obviamente yo, además de ser padre, soy pastor de jóvenes, yo te digo, vas a la escuela y vas al grupo de jóvenes. Y mirá si el Estado va a estar por encima de mi fe. Mirá si te voy a hinchar más para ir a la escuela que para ir a la iglesia. Es una locura total y absoluta para mí. Entonces yo a mis hijos siempre no hubo opción con eso.
Malo me parece que tiene que ver con maldecir, que esto que decíamos recién. Ojo con lo que le decís a tus hijos, no es menor, jamás será menor. He hablado con personas de 50 y pico de años que me recuerdan un episodio de los 3 donde la madre le dijo, sos una inútil. Entonces, nunca desmerezcamos el valor de la palabra. Lo que podamos decir siempre está bueno. Y eso para mí es algo concretamente que puede ser muy nocivo para la vida de nuestros hijos. Bueno, millones de gracias, Germán. La seguimos avanzando ahí en el ciclo vital. Termina el secundario, ya 18, 19. Bueno, otra realidad, otro lindo caos, ¿no? Cada etapa conlleva sus problemáticas y sus desafíos. Y bueno, cómo transformar ese nuevo caos en algo lindo y creativo.